Muchas gracias, Patricia, y buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a intentar formular una reflexión en tres partes que pretenden situar el momento en el que estamos tal y como yo lo veo. ¿Cuál es la primera de mis observaciones? He sostenido muchas veces en los últimos meses, y lo he escrito, por cierto, en uno de esos libros que he traído, que es un diario de campo del movimiento del 15 de mayo, en el que intento recoger mis experiencias de intercambio de opiniones con muchas gentes en asambleas populares a lo largo de todo el país, que hoy, dentro de ese movimiento y dentro de otras muchas instancias más o menos similares, hay en realidad dos grandes posiciones. La primera considera que la tarea fundamental del movimiento del 15 de mayo consiste en elaborar propuestas en la confianza de que estas últimas serán escuchadas total o parcialmente por nuestros gobernantes. La segunda de las posiciones, que adelanto que es la mía, estima, por el contrario, que el cometido fundamental de ese movimiento debe consistir en abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes sin esperar ningún tipo de autorización ni tolerancias del lado de nuestros gobernantes. ¿En qué estoy pensando cuando hablo de espacios de autonomía? Estoy pensando en lo que significan los grupos de consumo que han surgido en muchos lugares, del modelo de las cooperativas integrales, de lo que en muchos lugares han traído consigo las ecoaldeas, de las fórmulas de banca ética y social que surgen en la base de la sociedad, del incipiente movimiento de trabajadores que deciden hacerse en régimen autogestionario y cooperativo con el control de empresas que están al borde del cierre. O para qué ir tan lejos, en lo que supone un proyecto como esta Biblioteca de las Palomas, de espacio autogestionado, abierto, que no depende de la mala o la buena voluntad de los demás. Si tengo que definir lo que yo considero que está por detrás de esos espacios de autonomía, las dos palabras que me vienen a los labios son autogestión y, como bien lo ha sugerido Patricia, desmercantilización. La autogestión implica que no renunciamos a dirigir por nosotros mismos todo lo que estamos haciendo, que no queremos depender de instancias ajenas que nos digan lo que tenemos que hacer. La desmercantilización acarrea una apuesta obvia en provecho de renunciar al ejercicio permanente de la búsqueda de beneficio, de procurar unas relaciones humanas asentadas no en el beneficio, sino en la vitalidad de nuestra sociabilidad más elemental. Yo tengo buena relación y respeto con los economistas socialdemócratas de bandera que hay en nuestro país, pero debo confesar que cada vez me siento más alejado de lo que están reivindicando. Cuando escucho, por ejemplo, propongo solo un ejemplo, cómo razonan la necesidad de crear una banca pública, entiendo que lo que dicen es muy sensato, pero estoy obligado a formular una pregunta muy práctica. ¿Cuánto tiempo podemos esperar a la gestación de una banca pública? Tanto más cuanto que el proyecto correspondiente, por necesidad, tiene que pasar por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. Permitidme que lo diga con un punto de ironía. ¿Cuántos años habrán de transcurrir para que Izquierda Unida tenga 180 diputados en el Parlamento en Madrid? ¿Y qué será de Izquierda Unida cuando tenga 180 diputados? Que es otra discusión. En ese escenario, me parece que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada desde la base es, paradójicamente, mucho más realista. Nos emplaza ante tareas que podemos acometer nosotras y nosotros aquí y ahora, sin esperar autorizaciones ni apoyos de arriba. Segunda observación que quiero haceros. Si tengo que resumir de manera muy rápida qué es lo que nos dice la propuesta del decrecimiento, me referiré a tres circunstancias diferentes. Primera,
Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que empiezan a acumularse las razones que nos invitan a recelar del buen sentido de la apuesta de nuestros dirigentes políticos por el crecimiento económico. El crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. Su relación con la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. Provoca el agotamiento de recursos que sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En lo que respecta a los países ricos, se asienta en el expolio de la riqueza de los países pobres. Y por si todo lo anterior fuese poco, en el terreno individual somos víctimas de un genuino modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Creo que tenemos argumentos sobrados para concluir que una vez satisfechas determinadas necesidades básicas, el consumo por el consumo nada agrega a nuestra felicidad. ¿Qué es lo segundo que nos dice la propuesta del decrecimiento? Que tenemos que introducir principios y valores muy diferentes en la articulación de nuestras sociedades. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? La primacía de la vida social frente a nuestra absorción por la lógica de la producción, del consumo, de la competitividad. El ocio creativo, esto que estáis haciendo aquí, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. La necesidad de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. La recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, y en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Formulo una última idea en relación con la propuesta del decrecimiento. Estoy obligado a subrayar que esa propuesta no tiene un cariz triste y sombrío. Nos dice orgullosamente que podemos vivir mejor con menos. El referente mental del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un convento, en una cima del Himalaya, por muy respetable que pueda ser esta opción. Muchas veces he contado que cuando a los teóricos del decrecimiento se les pregunta por el intercambio sexual, reivindican un incremento general de las relaciones correspondientes que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar esa vida social que hemos ido dilapidando, repito, obsesionados por el consumo, la producción y la competitividad. Esta mañana en la universidad he recordado, lo suelo hacer siempre, que hace unos meses, hablando sobre decrecimiento, ante la asamblea del 15M en el Escorial en Madrid, al final de la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado que me ha gustado muchísimo, Carlos. Yo le dije: ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Y dice: hombre, yo no lo he dicho exactamente así. No te importará que te dé un consejo, ¿verdad? Y dice: no, dime. Cuéntalo al principio de la charla y luego ya sueltas todo ese rollo de la democracia directa y de la autogestión. La idea del decrecimiento, creo yo, que, pese a lo que dicen algunos, es hoy infinitamente más atractiva que antes, en un escenario de crisis como el presente, en un escenario de corrosión terminal del capitalismo. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación ante los retos más diferentes. Creo que hoy la gran discusión es la relativa a si el capitalismo no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara.
si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba. La absoluta falta de previsión con la que el capitalismo obsequia a esa crisis ecológica que ya tenemos ahí delante, el cambio climático, el encarecimiento inevitable del petróleo y del gas natural, me parece que nos sitúa ante ese delicadísimo horizonte de la corrosión terminal de un sistema. Tercera y última apreciación que quiero haceros. Ya sé que no descubro nada cuando afirmo que somos víctimas de una gigantesca estafa. Nuestros gobernantes están empeñados en subrayar que en España hay un gravísimo problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas. Mentira. En España hay un gravísimo problema de deuda contraída por los agentes privados y, en lugar singular, claro, por bancos y cajas de ahorros. ¿Cuál es el meollo de la estafa? Convertir en pública, socializar la deuda de los bancos y de las cajas de ahorros. La fórmula es singularmente inmoral. Yo entiendo que estoy obligado a pagar por aquello que pedí en su momento, pero no sé por qué me obligan a pagar por las operaciones especulativas inmorales asumidas por nuestros banqueros. El escenario tiene, sin embargo, alguna dimensión delicada más. No olvidéis que entre nosotros no hay nadie en la cárcel de resultas de esas operaciones especulativo-financieras, algo que nos emplaza ante un escenario de inmoralidad lacerante. En los circuitos en los que yo me muevo, la respuesta ante este escenario es doble. Pedimos, en primer lugar, que se elabore una auditoría seria de la deuda y demandamos, en segundo término, que se distinga entre deuda legítima y aquella que no lo es. La deuda legítima es aquella que, en virtud de argumentos razonables, quedamos obligados a pagar. La deuda ilegítima es aquella que nos están endosando nuestros gobernantes, los mismos que toleran día sí y día también operaciones formidables de evasión de capitales camino de los paraísos fiscales. Según uno de los cálculos que yo estimo solvente, estaríamos obligados a pagar algo así como la cuarta parte de la deuda que quieren colocarnos, que nos están colocando encima. Si tuviésemos que pagar esa deuda y recuperásemos ese dinero evadido hacia los paraísos fiscales, no se trata de que tendríamos que asumir recortes en la sanidad, en la educación y en las pensiones. Es que podríamos acrecentar sensiblemente los recursos muy magros dedicados en el pasado, no lo olvidemos, a esos tres menesteres principales. Esto es, lejos de recortar, podríamos acrecentar los presupuestos correspondientes. Acabo de decir, y vuelvo sobre ello, que parto de la firme convicción de que estamos obligados a rechazar el pago del grueso de la deuda. Pero ahora me interesa darle una vuelta a la cuestión en un sentido muy diferente, para subrayar que hay otras deudas que están ahí en la trastienda y que estas sí tendríamos que asumirlas. Son tres. La primera de esas deudas lo es con las mujeres, víctimas de una doble explotación en los centros de trabajo convencionales y en los hogares, y víctimas de una permanente marginación material y simbólica. La segunda de las deudas lo es con los integrantes de las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y la tercera y última nos habla, cómo no, de los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que acabemos por reconstruir nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y de exclusión de estas gentes. Acabo. Con mucha frecuencia últimamente he hecho mano de una anécdota que tuve la oportunidad de palpar hace 1 año y medio en Turín, en Italia. Paseando por el centro de la ciudad, contemplé unos carteles de publicidad de una revista humorística
que yo creo que retrataba de manera muy eficiente el delicado escenario en el que estamos viviendo ahora. El titular principal decía: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Creo que esto es lo que tenemos entre manos. Muchas gracias por haberme escuchado. Queríamos hablar no tanto de las luchas, de las reivindicaciones en las que estamos muchas de las que estamos aquí hoy, sino de las alternativas que existen y de la construcción que se está viviendo. No hablamos de un futuro, sino la construcción de esas alternativas en la actualidad y algunas de ellas, como puede ser en este caso la que vamos a presentar hoy, el COP57, alternativas que llevan construyéndose desde hace 20 años aproximadamente, aunque son ahora estas alternativas cuando están cobrando más presencia a nivel público y a nivel un poco de ser útiles para mucha más gente, ¿no? Pero quiero recordar que hay muchísima gente que hace tiempo ya venía advirtiendo de lo que estaba pasando. Residualmente ya habían construido sus alternativas y que ahora mismo se está viendo que en cierto sentido, en muchos sentidos, tenían razón, ¿no? Y mucha gente se está incorporando, afortunadamente, a esas propuestas y a ese carro de intentar construir algo diferente que nos saque del camino al que vamos, que no deja de ser sin necesidad de ser apocalípticos, no deja de ser un camino de mayor explotación, de mayor esclavitud y de destrucción, por así decirlo, tanto del ser humano como del medio donde vivimos, ¿no? El COP57, cuando hablamos de finanzas éticas, no hablamos de un banco ético ni no ético. El COP57 no es un banco, es una cooperativa de servicios financieros que se explica muy bien el sentido y la esencia del COP57 desde sus inicios. Os voy a hacer una breve reseña de cómo se creó esta cooperativa, porque el camino posterior que está teniendo en ese desarrollo de 20 años tiene mucho que ver con sus inicios. El COP57 nació de una lucha obrera de los trabajadores y trabajadoras de la editorial Bruguera en Barcelona en los años 90, cuando la empresa decidió que no era rentable y que había que cerrar. Esta gente propuso a la empresa, sabían que era una empresa viable, sabían que era una empresa rentable. Eso, si veis, hace 20 años pasaba, actualmente está pasando muchísimo más. Hicieron una propuesta para quedarse con la empresa y de alguna manera poner en marcha, tanto con trabajadores y trabajadoras de técnicas como con los dibujantes de la revista, la editorial Bruguera, como sabéis, por la que editaba todos los cómics estos de Mortadelo y Filemón y compañía, ¿no? Pues estas personas, a la propuesta de la empresa de decir que cerraban y de las indemnizaciones, en aquella época bastante cuantiosas, ¿no?, por así decirlo, cosa que actualmente sería impensable, ¿no? Indemnizaciones como las que se daban antes a los trabajadores cuando se cerraba una empresa, actualmente, vamos, casi te puedes alegrar de que te den la carta de despido y con tu nombre, ¿no? Y parece triste, pero es que estamos volviendo a tiempos mucho más precarios que hace 20 años, ¿no? Y 30 y posiblemente 40, ¿no? Pero bueno, sin irme yo porque quiero ser breve, sin irme de la historia. Ante esa propuesta de indemnizaciones de la empresa, estos trabajadores y trabajadoras dijeron que no, que querían hacer valer sus derechos y siguieron litigando con multitud de acciones no violentas, pero acciones de presión obrera que al final desembocaron en una serie de juicios que les dieron la razón, ¿no? Para abreviar, les dieron la razón. Les indemnizaron, cerraron la empresa, desgraciadamente, les indemnizaron con un dinero mayor del que habían conseguido sus compañeros que no habían entrado por esa vía. Y este grupo de personas, este grupo de trabajadores y de trabajadoras decidieron
repartir parte de esas indemnizaciones en tres patas o en tres proyectos, por así decirlo. Un proyecto con la solidaridad internacional. Entonces, parte de ese dinero decidieron mandarlo al Frente Sandinista. Otro proyecto con la solidaridad estatal y decidieron mandar parte de ese dinero al Sindicato de Obreros del Campo, parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores actualmente. Y un último fondo decidieron dejarlo como una especie de caja de resistencia que sirviera para apoyar al resto de movimientos sociales que en el sitio donde estaban ellos y que les habían estado apoyando durante su lucha, las cooperativas y las organizaciones que habían estado apoyando esta lucha en Barcelona, para que esas organizaciones pudieran recuperar parte del apoyo, ¿no? Con ese dinero, esa caja de resistencia, que es lo que inicia el COP57 en Andalucía, en Cataluña, en este caso en Barcelona. Esto es importante porque la esencia de este proyecto, como os digo, no es un banco, es una cooperativa, es esa, es una esencia de trabajadores y trabajadoras que de repente se encuentran en una situación crítica, por así decirlo, y deciden tomar las riendas en este caso, de la producción. No consiguieron tomar las riendas de la producción, pero deciden tomar las riendas de la economía que está en ese momento en sus manos, y deciden que por qué no los trabajadores y las trabajadoras pueden manejar dinero para generar a su vez más trabajo y en unas condiciones mucho más justas y más éticas que las que habían estado sufriendo ellos y viviendo ellos, ¿no? Entonces, el recorrido del COP durante todo este tiempo, ahora ya hay muchos más territorios donde está presente, entre ellos Andalucía desde hace 4 años prácticamente, desde el 2008, el recorrido es ir sumando personas que deciden ahorrar o meter su dinero. Nosotros siempre decimos el lema este de mete el dinero donde tengas tus ideas. Si tú tienes las ideas en el Santander, pues está bien que tengas el dinero en el Santander, pero si tienes tus ideas en otras cosas, si estás luchando por la justicia, porque económicamente el mundo se reparte de otra manera, porque dejemos de dejar un mundo insostenible, por la igualdad entre hombres y mujeres, en fin, por todas las luchas que muchas de las que estamos aquí estamos haciendo, pues no metas el dinero en el Santander, que precisamente lo que está haciendo, lo que está propiciando es que todo eso perdure, ¿no? Mete tu dinero donde estén tus ideas. Entonces, durante este recorrido lo que hemos estado haciendo es, durante estos 20 años, acumular personas e ir integrando personas que quieren ahorrar su dinero para proyectos que sean diferentes y que sean éticos, y organizaciones transformadoras de economía social que a su vez van a generar un impacto más transformador, como decía, dentro de sus entornos locales. Entonces, una pata es que nacemos como, digamos, como un grupo de trabajadores y trabajadoras, estamos en la base. Otra pata muy importante es lo local. El COP57 no crece como si fuera un banco, en la medida en que va ingresando dinero y va teniendo más posibilidad de hacer, entre comillas, negocio, entre otras cosas, porque no hacemos negocio, pero bueno, eso ahora lo comentamos, sino que crece donde hay base social para crecer. Es decir, si el mejor ejemplo es, bueno, uno de los ejemplos es Andalucía. Andalucía hace 5 años no tenía COP57, con lo cual había una necesidad de organizaciones que, digamos, que empezamos a pensar en el COP57 como alternativa. Había una necesidad de organizaciones que se encontraban que no tenían una herramienta financiera para poder cubrir sus necesidades. Bien, se lo plantearon al COP57 y el COP57 en Cataluña dijo, vale, si hay gente y hay organizaciones que estáis dispuestas a poner eso en marcha, adelante, lo ponéis en marcha. Nosotros os cubrimos, os damos la entidad, pero va a depender totalmente de vosotros. Es decir, COP57 en Cataluña controla y decide sobre lo que hace en Cataluña. El COP57 en Andalucía controla y decide lo que hacemos en Andalucía. ¿Quién forma parte de ese COP57, ¿no? de esta cooperativa? Pues únicamente las personas que estamos
formando parte de las organizaciones que integramos el COP. Es decir, no hay nadie externo que esté formando parte del COP. Las propias organizaciones tomamos las decisiones que a nosotros y a nosotras mismas nos afectan, ¿no? Que eso también es un grado de autogestión, como decía Carlos también, y de responsabilidad por otro lado, ¿no? Nosotros siempre decimos que el COP es una alternativa al capitalismo y que planteamos valores anticapitalistas, no porque no utilicemos dinero, ¿no? Parece que a veces el dinero es símbolo del capitalismo exclusivamente, no tiene por qué, sino por los valores que desprenden nuestra idea. Cuando en un banco, las personas que estáis aquí, seguro que tenéis cuentas en alguno de los bancos más conocidos, si entráis en él y vais a pedir financiación, posiblemente casi os hagan sacaros todo lo que tengáis en los bolsillos primero, ¿no? Para saber si sois solventes, posiblemente os registren por si sois peligrosos y posteriormente os lo nieguen porque no dan crédito, ¿no? Pero os harán un escrutinio y os harán prácticamente vender vuestra alma al banco para asegurarse de que vais a pagar, ¿no? Bien, una de las claves de los valores con los que contamos dentro del COP 57 es la confianza. Es decir, si tú eres una organización que comparte valores como los que compartimos nosotros, y eso se evalúa y se valora, si eres una organización que éticamente es responsable, que no discrimina a sus trabajadores en función del sexo, por ejemplo, ni los sueldos, que respeta el medio ambiente, que, en fin, sigue una serie de criterios, pues puedes formar parte del COP. Una vez dentro de esta organización, digamos que el que podamos obtener o no financiación depende en parte de la confianza, es decir, de la viabilidad del proyecto, pero de la confianza. Yo confío en tu organización porque sé que está dentro del COP y creo en vuestros proyectos, y lo que quiero es que vuestros proyectos salgan adelante. No quiero obtener un negocio prestándote dinero. El dinero que prestamos es de nuestros ahorradores, tenemos que ser responsables porque si no lo perderíamos, pero necesitamos que tu proyecto salga adelante porque creemos en que tu proyecto va a cambiar cosas en tu localidad, en tu barrio, en donde sea. Con lo cual confiamos en ti. Y lo que te pedimos para poder confiar en ti es que tengas apoyo social también. Es decir, que tengas personas que confíen en tu proyecto, donde estás tú, que pueden ser familiares tuyos, amigos tuyos, en fin, personas que te conozcan, que conozcan vuestro proyecto y que firmen que apoyan vuestro proyecto y que se hacen cargo, pues si pedís 10.000 euros, pues que se hacen cargo, si tenéis 100 personas que apoyan el proyecto, pues que se hacen cargo de 100 euros. Las matemáticas a veces... Y ahora yo no soy economista, eso también es otra cosa. Entonces, si hay gente que apoya ese proyecto, el proyecto va a salir adelante. Muchas veces en los grandes macroproyectos económicos que nos quieren salvar, parece ser, o de estas apuestas que nos quieren salvar de la crisis, sobre todo laboral, ¿no? Donde se crean grandes infraestructuras o grandes pufos para digamos, para quitar gente del paro, tipo el casino de Eurovegas o algo así. Ese tipo de proyectos requieren muchísimo dinero, consumen muchísima energía en todos los sentidos, pero apoyo social no tienen ninguno. Obviamente, ese tipo de proyectos no vamos a entrar ahí para nada. Nuestros proyectos van a ser apoyados por la gente del territorio donde están. Entonces, la confianza y el valor ese de la solidaridad, de que haya gente que se solidarice con vosotros es importante, es fundamental para un proyecto como este. Para ir terminando un poco, porque lo interesante también es un poco que participéis y que preguntéis, sobre todo supongo que a Carlos, que tenemos la oportunidad de tenerle por aquí. Para terminar un poco, lo que quería es... sabiendo que se va a quedar la visión del COP muy superficial. Hablaros de otra construcción de alternativas que están haciendo en Andalucía, a raíz del COP 57, de las organizaciones que estamos dentro del COP 57, pero que en otras partes del Estado han nacido a través de otra red que se llama REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, pero como hasta ahora
ahora está en fase de iniciación aquí en Andalucía, hasta ahora no estaba REAS, pues el COP57, las organizaciones que estábamos dentro del COP57, pues habíamos tenido la necesidad y nos hemos puesto en marcha, ¿no? Nosotros siempre hablamos de economía real, es decir, personas, colectivos, iniciativas que necesitan ser rentables, ser viables, porque tienen que cubrir unos sueldos, tienen que vivir unas familias, tienen que producir una serie de cosas bajo una serie de criterios, pero tienen que producir para poder vender normalmente o intercambiar y que esas personas puedan seguir viviendo de eso, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en este tipo de iniciativas es el tamaño. Es decir, el tamaño suele ser muy pequeño y individualmente pues prácticamente insignificante. Lo que buscamos es que colectivamente esas pequeñas iniciativas puedan encontrar un espacio común donde hacerse más grandes y poder ser más sostenibles a todos los avatares que están surgiendo ahora, que van a surgir posteriormente, pero que nos han surgido siempre a los proyectos cooperativos o los proyectos de economía social transformadora. Entonces, el proyecto de los mercados sociales, que aquí en Andalucía le hemos quitado la D, aunque yo soy de Madrid, pero bueno, para darle un matiz, digamos, andaluz, se decidió hace tiempo quitar la D y se ha dejado en mercados sociales. Aquí en Granada se llamará mercado social y cultural. También le hemos querido dar el matiz ese de cultural, ¿no? Estos mercados sociales no dejan de ser redes de productores y de consumidores y de creadores de servicios, organizaciones que tienen productos, que tienen servicios y personas consumidoras que quieren consumir de una forma diferente, aunque están abiertos al consumo de cualquier tipo de persona, aunque no esté dentro de la red. Esas redes crean normalmente espacios físicos locales donde poner puntos de venta, poner puntos de encuentro, puntos de formación, de aprendizaje, de intercambio de experiencias, en fin, puntos físicos en lugares visibles de las ciudades normalmente para que se visibilicen estas alternativas, que no se queden en un cajón escondidos, simplemente adoradas, por así decirlo, por la gente más convencida, sino que puedan toparse en el camino de gente que a lo mejor no está muy cabreada, está muy enfadada por la situación, pero no sabe muy bien qué hacer, porque esa es una de las cosas que pasa. Hay muchísima gente que está enfadada, pero sigue prácticamente viviendo de la misma manera que hace 3 años, que hace 4 años, que hace 5, o sigue teniendo el dinero en el mismo lugar porque no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Nos encontramos paralizados ante... Entonces, en la medida en que seamos más visibles, este tipo de iniciativas podrán dar respuesta a gente que está buscándolas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en Granada en breve tendremos un espacio también de un mercado social integrado por cooperativas de aquí de Granada y por asociaciones de aquí, que ya, bueno, os iremos, si alguien está interesado y quiere dejar su correo electrónico para que le mandemos información, pues con mucho gusto se la mandamos. Pero vamos, oiréis hablar más a menudo de ello, ¿no? Próximamente. Entonces, bueno, pues para resumir, nosotros estamos convencidos que es tiempo de reivindicaciones y de luchas, por supuesto, y cada vez van a ser más duras y cada vez vamos a sufrir más la represión en todos los sentidos, pero también es tiempo de construir alternativas económicas, culturales, de todo tipo. Entonces, apoyamos y apostamos por ese tipo de construcciones y, bueno, esperamos vernos cada vez más acompañados y más acompañadas en estos caminos.